Buenos, mi Buenos, nombre mi es Luis nombre Steven es... Pérez y junto con mis compañeros Juan David Orduz y Héctor Eduardo Cruz, les vamos a hablar sobre la crisis argentina, más conocida como el corralito. Y para empezar, ¿qué es un corralito? Un corralito financiero o bancario se trata de un conjunto de medidas políticas restrictivas que busca evitar la salida en masa de depósitos bancarios. El término se acuñó en Argentina para denominar a la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros impuestas por el gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa en el mes de diciembre de 2001 y se prolongó durante casi un año cuando se anunció oficialmente el 2 de diciembre de 2002. La liberación de los depósitos retenidos. Posteriormente, este término trascendió a todos los países de habla castellana. Y seguimos previa al corralito. En 1995, varias economías latinoamericanas se vieron salpicadas por el llamado efecto tequila, la cual fue una crisis financiera originada en México un año antes de lo que trajo consigo la devaluación del peso mexicano, explicado en parte por la fuga de capitales que se presentó en ese país. Por su similitud con México, como país en vía de desarrollo con algunas características similares en ojos de inversores, hizo que se fugaran capitales en Argentina. Todo esto provocó entre diciembre de 1994 y mayo de 1995 la fuga de alrededor de 6.500 millones de dólares del sistema financiero argentino. Y ahora hablaremos del ascenso al poder de Fernando de la Rúa. Cuando Fernando de la Rúa, encabezando el partido La Alianza, tomó el poder en 1999, Argentina ya contaba con un déficit fiscal que llegaba a 7.350 millones de pesos argentinos, haciendo que el nuevo gobierno tomara ciertas decisiones con el fin de mantener estables las cuentas del Estado, siendo un pilar clave la política de convertibilidad del peso al dólar de 1:1, que quiere decir lo mismo. Por motivos como el aumento de la deuda externa y el déficit fiscal, los planes planteados previamente no tuvieron éxito. A estos problemas, pocos meses más tarde se sumó la crisis.com, cuyo impacto se vio reflejado en la subida de las tasas de financiación, lo que a su vez redujo la recaudación del gobierno. Al disminuir la recaudación de impuestos, se tenían menos recursos para enfrentar el déficit fiscal, lo que hizo implementar el gobierno de la Rúa políticas contractivas más agresivas, como la alza de impuestos y recortar gastos, así como generar malestar social. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de la fuga de capitales. Y bueno, aquí se presentó un punto de inflexión, pues empezó a presentarse en gran escala una fuga de capitales, lo que afecta directamente al PIB y a la reserva de capital en el sistema bancario, elevando los tipos de interés. En tan solo 3 meses, de enero a marzo, se habían ido los depósitos de los bancos más de 5.000 millones de dólares, pasando de 85.000 millones de dólares a tan solo 80.000 millones de dólares en depósitos. En noviembre de 2001, los depósitos bancarios ya habían caído hasta a 67.000 millones de dólares, por lo que ante semejante crisis, el 3 de diciembre de 2001, por medio del decreto 1570 del 2001, se estableció prohibiciones tanto para entidades financieras como para las personas. Bueno, ahora vamos a revisar cuáles fueron estas prohibiciones, y primero vamos a ver las prohibiciones a las entidades. Entre estas se encontraban que las entidades no podían realizar las operaciones activas denominadas en pesos, ni intervenir en el mercado de futuros u opciones de monedas extranjeras, ni arbitrar directa o indirectamente con activos a plazo en pesos. Tampoco podían ofrecer tasas de interés superiores por los depósitos denominados en pesos respecto a los que ofrezcan por los depósitos denominados en dólares estadounidenses. Y por último, las entidades no podían cobrar comisión alguna por la conversión de los pesos que recibían para realizar cualquier tipo de transacción. Depósitos, pago, transferencias y todo esto denominado en dólares estadounidenses. Ahora, para pasar a las prohibiciones impuestas al público, tenemos que estaba prohibido la retirada en efectivo que superase los 250 pesos o 250 dólares estadounidenses por semana, por parte del titular o de los titulares que actúen en forma conjunta o indistinta, del total de sus cuentas en cada entidad financiera. Y la otra provisión venía de las transferencias al exterior, a excepción de las que correspondían a operaciones de comercio exterior, al pago de gastos o retiros que se realizan en el exterior a través de tarjetas de crédito o de débito emitidas en el país.
o a la cancelación de operaciones financieras por otros conceptos. Y pues, ¿qué trajo como consecuencias todas estas medidas? Pues bien, acá tenemos que estas medidas causaron una disminución de la liquidez en la economía, disminuyendo drásticamente toda actividad comercial y crediticia, que tuvo como consecuencias inmediatas una fractura en las cadenas de pago y, como en toda crisis que se presenta, aquí los más desfavorecidos de la sociedad fueron los que llevaron la peor parte, pues en su mayoría no estaban bancarizados y, a consecuencia de esto, se vieron muy afectados por parte de su trabajo o servicio, ya que estos solo recibían pagos en efectivo y, al limitarse este, bajó en gran medida la demanda, por ejemplo, de servicios domésticos, jardinería, fontanería, entre otros. Y pues por la elevada tasa de IVA, que era de un 21%, surgieron con fuerza muchos mercados negros, cosa que ocurre normalmente con cualquier tipo de prohibición. Bueno, con respecto a la crisis, ante semejante tensión social, se declararon múltiples huelgas contra aquellas políticas económicas y sociales implementadas por el gobierno de la Rúa. Se presentaron saqueos a entidades comerciales en varias localidades, bloqueos de varias rutas, entre otros. Entre tantos incidentes, se presentaron gran cantidad de muertos y heridos, por lo que se impuso un estado de sitio que aumentó aún más la tensión social, terminando así el periodo presidencial de Fernando de la Rúa, que presentó su renuncia tras esta seguidilla de incidentes. Las medidas para salir de la crisis. Tras múltiples insistencias de mantener el sistema de convertibilidad, al fin mediante la Ley de Emergencia Pública y reforma del régimen cambiario, en enero 6 del 2002 se derogó la convertibilidad, estableciéndose el cambio oficial a 1,40 pesos argentinos por dólar estadounidense. También desde el Ministerio de Economía se reprogramaron los depósitos en caja de ahorro y cuentas corrientes. Posteriormente se introdujo el llamado reordenamiento del sistema financiero, que trajo consigo tres aspectos claves: la transformación a pesos argentinos de toda obligación de dar X cantidad de dinero. Los depósitos en bancos que estuvieran en cualquier moneda extranjera serían convertidas a pesos argentinos, y por último se dispuso de que las deudas activas cuyo valor estuviera en moneda extranjera serían convertidas a su valor pero en pesos argentinos. El fin del corralito. El 2 de diciembre del 2002 se dio por terminado el corralito, pues se dio el aval a los clientes de los bancos a sacar su dinero, retirando las restricciones que ponían como techo mensual el retiro de 2.000 pesos argentinos, aunque imponiendo unas mucho más altas de 10.000 pesos argentinos, alrededor de $3.000. Este aumentó en el techo de los retiros se denominó corralón. Con el fin del corralito se tenía como fin mejorar la salud de la economía de este país, además de la cohesión social, pues liberaba acerca ya de 21.000 millones de pesos argentinos de los depósitos. Como podemos observar en los datos macroeconómicos, en el crecimiento del Producto Interno Bruto, se ve cómo tuvo sus puntos más altos en 1996 y del 2002 hasta el 2004, siendo el máximo en el 2003 con una tasa de crecimiento del 9,03%. Por el contrario, el punto más bajo se presentó en el 2001, con una tasa de crecimiento del 10,89%, y se presentó una tendencia creciente. En la gráfica de inflación se mantuvo estable desde 1995 hasta el año 2001, cuando presentó un crecimiento del 40,86% en el año 2002 y volvió a una tasa de crecimiento más moderada.
En la gráfica de desempleo podemos observar que su punto más alto pues, se presentó en el 2002 con un crecimiento del 19,59% y el punto más bajo se presentó en el año 2005 con un 11,51%. En el crecimiento de depósitos a la vista, el punto más bajo se presentó en el año 2000 con un decrecimiento del 29,28% y el punto más alto presentó en el año 2001 con una tasa de crecimiento del 113,33%. Como podemos observar en la tabla múltiple en los cuales se ve consumo, crecimiento de gasto público, inversión y crecimiento de exportaciones, estas múltiples variables que se ven de consumo, que tuvo pues el punto más alto en 2003 con un 9,05% de crecimiento y el más bajo se vio en el año 2001 con un decrecimiento del 14,35%. El crecimiento del gasto público fue más estable, destacándose pues el punto más alto en el 2005 de un 9,86%. La inversión sí presentó una mayor inestabilidad, presentándose en el año 2002 en el punto más bajo con un decrecimiento del 37,59% y el punto más alto en el año 2003 con una tasa de decrecimiento del 40,19% y las exportaciones presentaron su punto más alto en el año 2005 con un crecimiento del 12,89% y el menor crecimiento se presentó pues en el año 1999. Y eso sería todo. Muchas gracias.